El inspector real secreto y Joey es un drama coreano del 2021 del género histórico. O sea, The Secret Royal Inspector and Joey en inglés. Se trata acerca de Ra y Yone, de comprar un pequeño restaurante de albóndigas y dirigir el negocio. Quiere una vida tranquila, pero es lo suficientemente inteligente como para aprobar el examen estatal que acaba de tomar. Empezó a trabajar en la Oficina de Asesores Especiales, que es un curso de élite para tener éxito como funcionario del gobierno. Luego es nombrado agente secreto real, donde se le asignan misiones secretas. Es un gran honor para Ra Yi-yeon y su familia que ahora sea un agente secreto real. En su casa todavía mantiene una vida tranquila y no trabaja duro como agente real secreto. Su vida cambia cuando conoce a Kim Yoe. La mente de Kim Yoe está llena de curiosidad, siempre tiene una mentalidad progresista para el periodo de Joseon, donde cree que debe divorciarse. Cree que debe divorciarse, pero el pueblo entiende que no por las reglas que tienen. Se casó con su esposo hace 3 años, donde no tienen hijos y ahora está tratando de divorciarse de él. Su esposo es adicto al juego, es un niño mimado y también obviamente que la suegra y el marido no les conviene que ella se divorcie porque la tienen como esclava. Finalmente, cuando Kim Yo está a punto de concluir su procedimiento de divorcio, conoce a Rayeon. A mí, en lo personal, porque estoy hablando de mi criterio personal, me atrapó desde el primer capítulo. Yo estuve viendo varios dramas paralelos, por lo menos 4, que yo tengo la oportunidad de, en mi tiempo libre, de cuando sale uno, entonces yo ese día lo veo y por lo general veo dramas en transmisión. Y resulta que es un encanto, o sea, es uno de los pocos dramas que tiene comedia, que tiene una historia de justicia, que tiene una historia o varias historias entrelazadas acerca de las relaciones de en familia, especialmente una historia secundaria de dos hermanos, uno legítimo y otro ilegítimo. Yo pienso que es la historia que da más que pensar o por lo menos deja de moraleja. El hijo ilegítimo es cambiado por el hijo legítimo porque una de las esclavas no quería que su hijo creciera como un esclavo, pero sin embargo lo malcrían bastante. De esa manera, el hijo legítimo es el que pasa tantas vicisitudes. Esa historia me encantó. También lo que no me gustó, lo único que no me gustó de la historia, es como Joy en el aspecto feminista de querer romper esquemas, es como la putrefacción del feminismo radical ya está entrando en los dramas coreanos y los discursos que ella da de ser una mujer independiente, de que no necesita un hombre, de que quiere su libertad, aunque al final termina aceptando casarse con el inspector. Pero sí que ahí podemos observar que es cierto lo que dicen, que Corea va a ser un país que va a desaparecer porque no están teniendo niños. Y parte de esto se puede observar en los dramas, como ellos están impulsando la agenda de que las mujeres no tengan niños, porque eso es a nivel mundial que lo quieren hacer, y por eso te están diciendo que tener hijos es sacrificarte, y que cómo te vas a sacrificar con un niño para que salga malo, y cómo te vas a sacrificar por una pareja para que te maltrate. Eso es lo que hay prácticamente en muchos de los dramas. Pero por lo demás, debo decir que es un equipo excelente, excelentes actuaciones, bastante simple. O sea, a veces yo pensaba que como en los dramas coreanos históricos siempre tienen la misma ropa porque es de orden, o sea, ellos no pueden inventar con otra forma de vestuario porque es su tradición, aunque le pongan otras telas u otros colores, aún así este drama resalta hablar acerca de su versatilidad, de cómo la historia es bien llevada porque el guión es muy importante. Yo me sorprendo cómo hay guiones realmente que están bien llevados, que no aburren, que no cansan, y otros que lamentablemente llevan una línea tan plana que da muchísima pereza poder terminarlos.
Yo le daría un 9 de 10 solamente por la parte del discurso feminista que no me gustó, pero después de todo lo demás de la travesía que tienen, de lo que tienen que enfrentar, de la manera en que el malo sigue siendo malo hasta el final. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales yo sigo viendo dramas chinos y coreanos, porque ellos no van a venir con el discurso de que el malo puede ser bueno y el bueno puede ser malo y eso confunde a las personas, sino que el malvado tiene que pagar por sus crímenes hasta el final. Por eso a mí me encantó esta versión de este inspector real que puede llegar hasta el final de lo que está pasando en el sentido de las injusticias y de cómo el rey muchas veces se inclina hacia estos funcionarios corruptos, de los sobornos que hay, como en pueblos lejanos ciertamente se aprovechan de que no tienen una supervisión muy cerca de el palacio y de cómo se atreven a matar los mismos inspectores para que no puedan ser descubiertos. De mi parte, súper recomendada, y también porque en los 16 capítulos que tiene, si uno tiene la oportunidad de sentarse, ahora que ya han terminado todo, justamente lo he visto hoy, pienso que le va a entretener bastante.